A lo largo de los años, en numerosas regiones de la antigua Mesopotamia, los eruditos han descubierto tablillas con uno de los manuscritos más antiguos que jamás haya existido. Se llama la lista de reyes sumerios. Detalla cómo en el pasado lejano nuestro planeta fue gobernado por 8 reyes misteriosos durante un periodo de 241.000 años. La lista misma dice literalmente, después que el reino descendió del cielo, el reino estaba en Eridu, y cuenta la increíble historia del reinado. En el registro, se anota, en 5 ciudades 8 reyes. Ellos gobernaron por 241.200 años. Luego vino el diluvio. Pero, ¿cómo es posible que 8 reyes gobiernen la tierra durante 241.000 años? Además, la lista de reyes sumerios no solo establece cuánto tiempo gobernaron en la tierra, sino que dice específicamente que bajaron del cielo. Los reyes encontraron su fin durante el gran diluvio que barrió la tierra y continúa detallando lo que sucede después de eso. Otro reino es enviado desde el cielo, y estos reyes misteriosos una vez más gobiernan al hombre. Pero, ¿es la lista de reyes sumerios una mezcla de gobernantes históricamente verificables y criaturas mitológicas? ¿O los estudiosos simplemente han categorizado a algunos de ellos como mitológicos debido a sus características particulares? Durante décadas, la gente creyó que la historia descrita en la lista de reyes sumerios era simplemente una colección de relatos mitológicos. Hoy, más autores e investigadores no están de acuerdo, lo que sugiere que el contenido de la lista puede no ser mitología en absoluto, lo que señala el hecho de que los eruditos ya reconocen parcialmente a algunos de los reyes detallados en la lista. ¿Es posible que lo registrado en la lista sea una referencia histórica real? ¿Será que miles de años antes de la historia moderna, nuestro planeta fue gobernado por reyes de otro mundo que vinieron a la Tierra desde un lugar distante del universo para gobernarnos? ¿Permite la posibilidad de que estos largos reinados fueran posibles en un momento en que la civilización, la sociedad y nuestro planeta eran muy diferentes a los de hoy? Si aún tiene dudas, este es el momento de señalar que el gobernante más antiguo que figura en la lista es hoy una figura histórica confirmada arqueológicamente. Este es Enmebarajesi de Kishch. Es el penúltimo rey de la primera dinastía de Kishch y se registra que reinó durante 900 años. Murió alrededor del 2700. Si te gusta lo que hacemos, apóyanos suscribiéndote al canal. La lista del rey sumerio, también conocida como la Crónica de la Monarquía Única, es una antigua composición literaria escrita en sumerio, probablemente creada para legitimar los reclamos de poder de varias ciudades-estado y reinos en el sur de Mesopotamia durante finales del tercer y principios del segundo milenio. Antes de Cristo. No. Lo hace enumerando repetidamente las ciudades sumerias, los reyes que gobernaron allí y la duración de sus reinados. En la primera parte de la lista, estos reinados a menudo abarcan miles de años. La versión más antigua conocida data del período Ur-3 alrededor de 2112 a 2004. Pero probablemente se compuso en base a material fuente acadio mucho más antiguo. En su versión más conocida y mejor conservada, la lista comienza con una serie de reyes antediluvianos, que gobernaron antes de que el diluvio cubriera la tierra, después de lo cual el reino fue restaurado a Kishch. Termina con la dinastía Yixin de principios del segundo milenio antes de Cristo, que es bien conocida por otras fuentes contemporáneas. También se debe tener en cuenta que lo que comúnmente se conoce como la lista de reyes sumerios no es un texto único. Más bien, es una composición literaria de varias versiones que existieron a lo largo del tiempo. Todas las fuentes encontradas tienen forma de tablillas o cilindros de arcilla y están escritas en sumerio. Se conocen 16 tabletas o fragmentos diferentes que contienen partes del texto. La mayoría de ellos fueron encontrados en varios lugares de Mesopotamia. La mayoría se encuentran en Nippur. Solo hay un manuscrito que contiene una versión casi intacta de la composición. Este es el Prisma de Bel Blundell, que incluye la parte antediluviana de la composición y termina con la dinastía Isin. ¿Qué contiene la lista de reyes sumerios? Líneas 1:39, antes del diluvio. Esta sección comienza con la línea, después que el reino descendió del cielo, el reino estaba en Eridu. Se mencionan 2 reyes de Eridu antes de que la ciudad cayera y se tomara la realeza en Bad Tibira. Este patrón de ciudades ganar un reino y luego caer o ser derrotado,
solo para ser sucedido por el siguiente, está presente en todo el texto. Sorprendentemente, esto casi siempre se describe exactamente con las mismas palabras. Esta sección menciona 8 reyes que gobernaron 5 ciudades. También se indica la duración de cada reinado, y varían entre 43.200 y 28.800 años para un total de 241.200 años. La sección termina con la línea, entonces vino el diluvio. Entre los reyes mencionados en esta sección se encuentra el antiguo dios mesopotámico Dumucid. Líneas 40-265, la primera dinastía de Kish-Chalugal-Zagesi. Después de que vino el diluvio y el reino descendió del cielo otra vez, el reino estaba en Kish. Después de esta conocida línea, la sección continúa con una lista de 23 reyes de Kish, que gobernaron por periodos más cortos, entre 1500 y 300 años para un total de 24.510 años. Aparte de la duración de sus reinados, y si fueron hijos de sus predecesores, no se mencionan otros detalles sobre ellos. Las excepciones son Etana, quien ascendió al cielo y consolidó todos los países extranjeros, y Enmebarajesi, quien hizo la tierra de los elamitas. Enmebarajesi es también el primer rey en la lista de reyes sumerios cuyo nombre está atestiguado en registros contemporáneos. Su sucesor Agá de Kish, el último rey mencionado antes de que Kish cayera y Eanna tomara el reino, también aparece en el poema Gilgamesh Agá. Las siguientes líneas, hasta Sargón de Akkad, muestran una sucesión constante de ciudades y reyes, generalmente sin muchos detalles más allá de la duración de los reinados individuales. Cada entrada está estructurada de la misma manera, se registra la ciudad donde se encuentra el reino, seguido de los reyes y cuánto tiempo reinaron, seguido de un breve resumen y una línea final que indica dónde estaba el reino a continuación. Un buen ejemplo de esto se encuentra en los versos 134 a 147. Enurmesanepada se convierte en rey, gobernó durante 80 años. Mesquiagnun, el hijo de Mesanepada, se convirtió en rey, gobernó durante 36 años. Elulu gobernó durante 25 años. Balulu gobernó durante 36 años. 4 reyes. Gobernó durante 171 años. Entonces Ur fue derrotado y el reino fue arrebatado a Aben. Los reinados individuales varían en duración desde 1200 años para Lugalbanda de Uruk hasta 6 años para otro rey de Uruk y varios reyes de Aksak. El número de años en el cargo disminuye a medida que avanzamos en la lista. La primera parte de esta sección menciona varios reyes que también son conocidos por otras fuentes literarias. Estos son Dumucid el pescador y Gilgamesh, aunque prácticamente ningún rey de la primera parte de esta sección aparece en los registros que datan del periodo real en el que se supone que vivieron. Las líneas 211 a 223 describen una dinastía de Mari, que era una ciudad fuera de Sumeria, pero desempeñó un papel importante en la historia de Mesopotamia a fines del tercer y principios del segundo milenio. La subsiguiente tercera dinastía de Kish consistió en un solo gobernante, Kugbau, la mujer taberna, que se cree que es la única reina incluida en la lista de reyes sumerios. Las dos últimas dinastías de esta sección, la cuarta de Kish y la tercera de Uruk, proporcionan un enlace a la siguiente sección. Sargón de Akkad se menciona en la lista de reyes sumerios como copero de Ur-Zababa de Kish, y derrotó a Lugal-Zagesi de Uruk antes de establecer su propia dinastía. Líneas 266-377, Akkad Toisin. Esta sección está dedicada al famoso gobernante acadio Sargón y sus sucesores. Después del registro de Sarkal-Isarri, la lista de reyes sumerios dice, entonces, ¿quién era rey, quién no fue rey? Sugiriendo un periodo de caos y tiempos inciertos durante los cuales el imperio acadio llegó a su fin. Se mencionan 4 reyes que gobernaron por un total de solo 3 años. De los reyes acadios mencionados después de Sarkal-Isarri, solo los nombres de Dudu y Suturul están atestiguados en registros que datan del periodo acadio. La dinastía Ekadie fue sucedida por la cuarta dinastía de Uruk, 2 reyes de los cuales, Urnijin y su hijo Urjijir, aparecen en otros registros contemporáneos. Luego, la realeza fue llevada a la tierra, o ejército, de Gutium, de quienes se dice que no tuvieron reyes al principio y que gobernaron solos durante varios años. Después de este breve episodio, se enumeran 21 reyes gutianos antes de la caída de Gutium y el reino fue llevado a Uruk. Solo se nombra un gobernante durante este periodo de reinado, Utu-Hegal antes de mudarse a Ur. La llamada tercera dinastía de Ur constaba de 5 reyes que gobernaron entre 9 y 46 años. No se dan otros detalles.
La lista señala que una vez que se eliminó el gobierno de Ur, los cimientos mismos de Sumer fueron destruidos. Los reyes de Yisin son la última dinastía que se enumera. Constó de 14 reyes que gobernaron entre 3 y 33 años. Al igual que con la dinastía Ur III, no se dan detalles sobre los reinados de reyes individuales. Líneas 378-431, son un resumen. Este resumen menciona el número de reyes y los años acumulados de reinado de cada ciudad, así como el número de veces que esa ciudad recibió un reinado. Lo que más preocupa a los estudiosos hoy en día es la incapacidad de explicar los reinados de cualquiera de los gobernantes, más antiguos con algo que se ajuste a nuestras normas comúnmente aceptadas. Aunque una gran parte de estos reyes son también héroes de las antiguas leyendas y epopeyas sumerias y babilónicas, nuestra ciencia los niega como mitológicos. Muchos investigadores están tratando de encontrar una explicación a estos largos reinados, como la hipótesis de que estas figuras eran una especie de hipérbole que expresaba el poder, el triunfo o la importancia de las personas con las que se relacionan. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la frase «murió a la edad de 110 años» se refería a aquellos que vivieron una vida plena y dieron una importante contribución a la sociedad. Según los historiadores, la gente usaba tales términos como recompensa a sus gobernantes por su poder ilimitado, y la importancia de lo que hicieron para el Estado. Otra hipótesis afirma que el sistema de contar el tiempo antes y después del diluvio cambió y, por lo tanto, los reinados se hicieron cada vez más cortos. Sin embargo, los últimos reinados descritos en la lista son generalmente aceptados como históricamente real, habiendo sido probado por los hallazgos arqueológicos existentes. La historia conoce muchas hipótesis relacionadas con la antigüedad, que fueron negadas por los científicos como imposibles, pero con el tiempo artefactos indiscutibles las han refutado. Solo el tiempo dirá si este caso es el mismo. Si el tema es interesante para ti y quieres aprender más sobre los antiguos sumerios, acadios, su mitología y otras civilizaciones antiguas, encontrarás muchos más vídeos similares relacionados con ellos en nuestro canal.